Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Dios y con ustedes por el favor de atender este mensaje, una reflexión sobre la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos ayudas. Gracias, Padre, porque estás aquí. Yo te pido que te agrades de esta meditación, que te agrades de cada uno de nosotros, Señor, como personas, como familias, como iglesia. Gracias, Señor, porque cumples tu promesa y nos ayudas. Ayúdanos siempre, Señor, necesitamos de ti y permite que nos gocemos cada día, Señor, en construir, en colaborar en y para tu reino. Padre, sé con nosotros siempre, perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que nos debe de ocupar o preocupar como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos atender primeramente como miembros de este reino de Dios, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a referirnos a esta carta del apóstol Pablo, esta llamada primera carta a los tesalonicenses, y más concretamente estaremos repasando algunos puntos del capítulo 5. La meditación de esta noche se llama Así como lo hacéis. Y es que esta frase, tomada directamente de este versículo, del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, pues nos sitúa en el sentido de que sabemos hacer las cosas y que posiblemente o muy seguramente las estemos practicando. ¿Y qué cosas? Bueno, nos referimos a lo que el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de disfrutar y vivir ahora que estamos en la nueva vida que Él nos ha dado. Así como las 6. Este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, pues está reflejado en una carta, en una epístola que está fechada, según los expertos, los especialistas, los estudiosos, en los primeros años de la década de los años 50. Alrededor del año 52 es la fecha que la mayoría de los estudiosos ponen en la cual fue escrita esta carta del apóstol Pablo. Algunos dicen que se escribió en Corinto, otros dicen que se escribió mientras Pablo estaba en Atenas. Y bueno, lo que sí se ha podido comprobar que es uno de los textos más antiguos de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Es algo digno de estudiar y de considerar la manera en que nuestro Nuevo Testamento se formó, se depuró, llegó a constituirse en un canon. Y bueno, pues la gente que estudia estos textos sitúa a la carta a los tesalonicenses como uno de los textos más antiguos en cuanto a su escritura. El apóstol, ¿verdad? Como ya comentábamos hace un momento, expresa dos de los aspectos principales en la vida del cristiano. Dos aspectos en los cuales nosotros podríamos resumir la encomienda que tenemos como hijos de Dios. La encomienda, la orden, la recomendación, la manera en que nosotros nos podemos gozar ocupándonos de estos asuntos que son centrales en la vida cristiana. El primero de ellos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que todos nosotros debemos de estar anhelando. Ese regreso narrado en las Escrituras, en donde vemos a un Señor Jesucristo triunfante,
Rey de reyes y Señor de señores, como siempre lo ha sido, pero ya no vendría a este mundo en la figura de un siervo sufriente, en la figura que, pues muchos años antes de que el Señor Jesucristo estuviera en esta tierra, ya el profeta Isaías lo había descrito de manera puntual. Y el segundo aspecto es la manera de vivir de los hijos de Dios ahora que estamos en esta vida nueva. Y fíjense cómo esos dos aspectos reflejan esa doble dimensión de vida que debemos nosotros de contemplar al momento de querer tomar en serio la vida cristiana. El primero de ellos es algo pues que va a ocurrir todavía. Tenemos la certeza de que así va a ser porque viene escrita en su palabra. Pero es algo que nosotros no vemos todavía, que estamos esperando. Quizás algunos con más fervor, con más ansia que otros, pero es algo que quienes hemos nacido de nuevo, estamos seguros que va a ocurrir. Algunas personas pueden sentir de temor de cómo van a ser esos hechos, narrados en diferentes pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero es algo que de seguro va a ocurrir y que el cual ya el apóstol Pablo pensaba que iba a ocurrir mientras él estaba viviendo. Y pues esto aún no ocurre porque estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esto no es por tardanza ni por falta de certeza, sino que dice la palabra, tenemos la oportunidad de enmendar las cosas. Tenemos la oportunidad de que más personas se acerquen al arrepentimiento, el cual debe de ser la llave, la puerta de entrada para esta nueva relación con Jesucristo. Entonces, el segundo punto, bueno, pues es algo que nos debe de ocupar y preocupar de manera seria mientras estamos aquí en la tierra. Y esto es de qué manera se refleja en mi vida lo que Jesucristo ha hecho en ella. De qué manera se ve concretamente el cambio que Jesucristo ha hecho en mi vida. Cómo me está transformando, cómo me ha transformado. De qué manera las demás personas se van a dar cuenta que yo he experimentado el nuevo nacimiento. Yo y cada uno de nosotros. Porque esta carta, en su texto, atiende a los cristianos. Concretamente, fue escrita para los cristianos, para la iglesia de Tesalónica. Pero pues nosotros lo leemos y vemos que este mensaje es aplicable para nuestra vida. Es decir, no se agota en los hermanos de aquella iglesia. Versículos 2 y 3 del capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, Pablo nos narra de qué manera va a ser esto, es de manera repentina, de manera como no estamos nosotros esperándolo. Y que es algo que va a ir más allá de lo que humanamente podamos o puedan hacer. Las autoridades, las personas que habitamos este planeta. Porque si nos empeñamos en construir la paz y la seguridad, pues digamos es algo positivo, algo bueno, pero no es suficiente. Nunca como seres humanos alcanzaremos ni en nosotros
ni en los demás a través de nuestra influencia, esa paz y esa seguridad de forma íntegra. Y el apóstol es claro, directo y crudo en su descripción. Nos habla de destrucción repentina y nos habla de que son dolores muy, muy fuertes, como los que enfrenta la mujer que está dando a luz. Y concluye este pasaje diciendo que no habrá escapatoria. Entonces, es decir, que se tendrá que enfrentar esta situación, que para muchos puede ser terrible, para otros puede ser gloriosa, pero ciertamente pues es algo que nosotros estamos esperando que ocurra. Tenemos la certeza. Versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si en los versículos anteriores leíamos situaciones adversas, situaciones problemáticas, en los cuales tendríamos que enfrentarlos a querer o no, pues Pablo ahora enfoca que esta situación realmente que puede ser traumática, por decirlo de esa forma, para muchas personas, es algo en lo cual los hijos de Dios podemos trabajar para ser de bendición para quienes están cerca de nosotros y obviamente para cada uno de nosotros. Porque nosotros no hemos sido puestos para ira. Ira en el mundo ya hay suficiente, hay demasiadísima. Quienes hemos vivido en el mundo, quienes hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo del mundo y sus pasiones, sabemos que esto es verdad. Así que la misión de los hijos de Dios, tú que eres hijo de Dios, tu misión es alcanzar la salvación a través del Señor Jesucristo y que esa salvación, pues, sea de bendición para otras personas. Y no importa la situación que estemos nosotros viviendo o de qué manera la estemos viviendo, tenemos la oportunidad de experimentar esa vida nueva en Jesucristo. Por eso dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el mensaje, esa es la intención de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de mostrarle al mundo, esa esperanza. Y bueno, el apóstol Pablo se muestra confiado de que esto es una costumbre, eso es una práctica usual en el pueblo de Dios. Por eso lo expresa de esta forma en el versículo 11, que nuestra misión es animarnos, edificarnos, y él expresa esa confianza en el sentido de que dice, ya lo están haciendo ustedes así. Era claro este mensaje para la iglesia de Tesalónica y debe ser claro para nosotros, pero honestamente nosotros debemos de preguntarnos si es que realmente nosotros lo estamos haciendo así, es decir, que yo esté animando a los demás y que yo sea animado por los demás. Es decir, que yo edifique a los demás y que los demás me edifiquen a mí en la congregación del Señor. Porque eso va a marcar la diferencia de cualquier grupo social que hace muchas cosas buenas y el grupo social que conforma la iglesia de Jesucristo, que tiene como misión específica ser de bendición y ser de edificación para los demás.
Porque bendiciendo tú a los demás, porque edificando a los demás, tú te bendices a ti mismo y te edificas a ti mismo. Y aquí la respuesta nuestra a esta confianza del apóstol Pablo es, ¿realmente yo estoy haciendo eso? ¿O me falta por hacerlo? Si me falta ahí la oportunidad de pedir al Señor que pues esas cosas se corrijan, que yo me ocupe de manera seria de ese regalo tan grande y tan hermoso que el Señor Jesucristo nos dio, que es la salvación, que costó tanto, un sacrificio tremendo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo menospreció el oprobio. O sea, démonos cuenta, demos dimensión a este sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, en esa confianza, movernos nosotros para que así nosotros podamos ser de personas que den ánimo a otros, no que hundan, sino que animen y pues que edifiquen unos a otros. Entonces, en la manera de animar viene descrita en los siguientes versículos, más adelante en esta porción de la Escritura, porque es puntual el apóstol, y entonces él nos dice, ¿verdad?, de qué manera nosotros debemos llevar a cabo esta tarea. Si teníamos duda, si nosotros decíamos, bueno, yo quiero ser de edificación y quiero ser de bendición, ¿cómo le hago? Si la palabra de Dios dice que yo no estoy puesto para ira, sino para bendecir a los demás, para que yo alcance la salvación y pueda ser de bendición a los demás, ¿de qué manera los animo y de qué manera los edifico a los demás? A partir del versículo 12, el apóstol Pablo específicamente habla de esto y hace una lista pormenorizada de en qué consiste la salvación, de tal manera, como dije antes, si nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué conductas debo de hacer? Pues aquí vienen. Os rogamos, y dice el apóstol, fíjense de qué manera él emite un ruego, más que una orden, teniendo él la autoridad de hacer una orden, él lo expresa como un ruego. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, es decir, reconocer el trabajo de los demás. A veces no hacemos esto, no lo queremos hacer, hay diferentes motivaciones. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Y va al centro de las cosas, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Es más clara esta escritura, no requiere mayor explicación. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, es decir, la animación, es decir, el animar a las personas puede expresarse de diferentes maneras. A algunos basta con que se les aliente, a otros se necesitan ser amonestados. Necesitamos ser amonestados, no humillados, no menospreciados, no insultados, amonestados. Por eso dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es decir, no podemos ser indiferentes al sufrimiento de las personas, de todas las personas. Estamos hablando aquí concretamente de la congregación del Señor. No podemos nosotros dejar pasar esto, es decir, bueno, pues ya se arruinó esa persona, ya no tiene remedio, te vaya bien. No, estamos llamados
a amonestar, estamos llamados a alentar, estamos llamados a sostener, estamos llamados a ser pacientes para con todos. Y repasamos esta lista bastante conocida que pues a muchos emociona y nos lleva a la reflexión. Fíjense con qué certeza habla el apóstol. Como repito, si tenemos dudas, ¿cuál debe ser una manera de que yo pueda bendecir, que yo pueda hacer de edificación para otros? Pues aquí está. Versículos 15 al 22. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Claro, conciso, específico. Aquí está la manera de que se debe de proceder. Porque esta lista de actitudes, de manera de enfrentar las cosas, pues atienden a situaciones reales que ocurren en la vida de cada uno de los seres humanos, que ocurren en la vida de los cristianos. Retener lo bueno. Absténgase de toda especie de mal, toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esa triple dimensión, por decir de alguna manera, en que es necesario vivir entregados a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. O al menos eso decimos. Estamos hablando de que es una manera de que Él nos guarde de manera irreprensible en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo. Todo santificado por completo, guardado sin reprensión, sin reproche, sin ningún tipo de asunto al cual nos puedan a nosotros llamar siquiera la atención. Porque estamos nosotros preparándonos para ese regreso del Señor Jesucristo a la tierra, ahora de manera triunfante. Fíjense de qué manera cierra este círculo literario, este círculo gramatical, si ustedes quieren, sintáctico, el apóstol. Empieza el capítulo hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Nos dice de qué manera nosotros debemos de vivir esa espera. Y cierra de nuevo diciéndonos que todo esto va a lograr que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado de manera irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Pero de nuevo, las dos dimensiones son importantes. La dimensión con la cual tú y yo nos relacionamos con nuestro Padre Dios. Pero esto no es ninguna evasión, ninguna manera de que nosotros faltemos al compromiso que tenemos con las personas que están cerca de nosotros. Esta es la otra parte. Por eso el apóstol Pablo nos da una serie de órdenes, recomendaciones en la manera en que nosotros debemos de vivir la vida que ahora tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, amigos, personas que nos dan el favor de escuchar este mensaje. Ojalá y cada uno de nosotros nos ocupemos de estos asuntos
como dice la palabra, con temor y temblor, es decir, de una manera comprometida y seria, responsable, porque eso es algo muy bonito que podemos vivir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por que tú nos exhortas a construir el reino, a creer en las profecías, pero a vivirlas también aquí, en nuestras relaciones diarias. Permita que esto sea así siempre, Señor. Que nosotros tengamos esa posibilidad de honrar tu nombre y ser de bendición para con las personas que están cerca de nosotros. Gracias, Señor, por tu compañía. Sé siempre con nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, y líbranos del mal a todos. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muy amables, por su atención. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos.